Muy buenas a todos, soy Adam Martín. El tutorial de hoy es una pequeña actualización a mi serie de tutoriales sobre V-Ray, la serie de V-Ray Control Total. En esta ocasión lo que vamos a hacer es ver algunos de los cambios que han tenido lugar gracias a la versión 3.2 y que nos permiten configurar nuestro motor de render de una forma mucho más sencilla que antes, y vamos a obtener tiempos de render equiparables a los que obtendríamos con metodologías de optimización mucho más complejas. En concreto, lo que hace posible esta nueva metodología de trabajo, o lo que permite equiparar esta metodología de trabajo con las otras formas de optimización que hemos estudiado hasta ahora, es la gran mejora que ha sufrido el sistema de anti-aliasing progresivo en la versión 3.2. Es importante que sepáis que en las versiones anteriores de V-Ray, en la versión 3.1 por ejemplo, este sistema de anti-aliasing era fácil de configurar, igual que lo es ahora, pero no nos ofrecía el mismo rendimiento que nos ofrece ahora. Esto que os voy a comentar en este tutorial es aplicable a la versión 3.2 de V-Ray. La gran ventaja que tiene esta metodología de trabajo es que se equipara en tiempos de render a prácticamente cualquiera de las otras maneras de optimización. En todas las pruebas que yo he hecho es prácticamente igual, siempre y cuando esté bien configurado, ¿de acuerdo? Es importante que, aunque lo que vamos a ver aquí es muy sencillo y vais a ver que realmente vamos a poder configurar el motor de render en dos pestañas, si no tenemos un conocimiento sobre las necesidades particulares de esta escena, no vamos a poder configurar nuestro motor para optimizar los tiempos de render, y vamos a tener el mismo problema que podemos tener con las otras metodologías, y es que no hemos acertado con la configuración del motor. La ventaja que tiene esta metodología es que es mucho más sencilla de configurar. Ya vimos en la parte 3 del tutorial sobre V-Ray Control Total cómo podíamos configurar un sistema progresivo y dejar que fuera el motor de render el que, a fuerza de anti-aliasing, se encargara de limpiar de ruido nuestra escena. Si bien esta metodología que os voy a proponer no es exactamente eso, es muy similar, porque solamente vamos a tener que configurar las necesidades de anti-aliasing de nuestra escena y las necesidades de muestras secundarias de nuestra escena, y dejar que el motor de render sea el que se encargue de todo lo demás. Ya os digo, es muy importante que uséis la versión 3.2 si queréis utilizar esta metodología. Si no, los buckets siguen siendo más rápidos, ¿de acuerdo? Antes de intentar configurar vuestro motor de render, os recomiendo lo de siempre, que primero averigüéis qué necesidades tiene vuestra escena. Podéis utilizar las técnicas que os comenté en los tutoriales anteriores de V-Ray Control Total para definir, pues, por ejemplo, cuáles son las necesidades de anti-aliasing de esta escena. Vimos cómo podíamos hacer un pequeño render región de las zonas que más anti-aliasing necesiten y ver si era suficiente con un valor o con otro. En concreto, como yo ya conozco esta escena y la estoy utilizando pues para que las pruebas sean consistentes y comparables a los resultados anteriores, pues yo sé que el anti-aliasing a la resolución a la que estoy trabajando, que es muy pequeña, es de 8 subdivisiones aproximadamente. Quizá puede funcionar con 6, pero para cubrirnos las espaldas vamos a utilizar 8 subdivisiones en el anti-aliasing. Y para establecer la cantidad de muestras secundarias que necesita vuestra escena, también habíamos visto que podíamos hacer algo muy similar. Podíamos desactivar la adaptabilidad de forma temporal, hacer un pequeño render región en aquellas zonas que más muestras secundarias necesitan, y de esa manera establecer las necesidades de nuestra escena. Esta escena en concreto necesita aproximadamente unas 4000 muestras secundarias en aquellas zonas más complicadas de resolver. Es importante que comprendáis que el sistema progresivo es un sistema completamente adaptativo. La adaptabilidad de Global DMC, de hecho, no se utiliza cuando utilizamos sistema progresivo, porque el sistema progresivo lanza muestras progresivamente, como su propio nombre indica, ¿de acuerdo? De manera que no vamos a utilizar estas opciones que tenemos aquí. Es importante cuando trabajamos con esta metodología, si queréis, por ejemplo, aplicarla a una escena antigua, una escena donde hemos usado otros métodos de trabajo, una escena que nos pasan para completar en un proyecto, etc., es muy probable que los materiales tengan muestras cada una de un tipo. O sea, que igual la persona que creó el material haya puesto 24 muestras o 32 muestras, porque su metodología de trabajo es distinta a la nuestra o es antigua. Una opción muy importante que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo en V-Ray podemos anular todas las subdivisiones de la escena y volverlas a 8, poniendo aquí simplemente 0. Cuando ponemos aquí 0, afectamos a todas las muestras de nuestra escena. Es una configuración especial que solamente afecta a eso. No va a afectar a nuestros parámetros de Irradiance Map si es que estáis utilizando Irradiance Map, pero sí va a devolver a 8 a todos los materiales, las luces, etc. De hecho, podemos
hacer muy fácil la comprobación, porque ahora en la versión 3.2 tenemos los sample hints, que son estos indicadores de aquí, que nos permiten pues ver las muestras que tiene nuestra escena. Y vais a ver que cuando nosotros ponemos aquí 0, es lo mismo que si tuviéramos puesto 8 subdivisiones en nuestro material. Veis que ahora he puesto aquí 0 y se me pone en 2, 128, y si esto lo devuelvo a 1 y pongo 8 en mi material, tengo que tener el mismo valor, ¿de acuerdo? Es una opción especial de configuración que, os digo, no afecta a Irradiance Map, solamente va a neutralizar las configuraciones de muestras en toda nuestra escena, luces, materiales, etc. Esto es muy importante porque lo que a nosotros nos interesa es encontrar una metodología de trabajo muy rápida y universal, lo más universal posible. De esta manera yo puedo aplicar esta modificación a cualquier escena y tengo la garantía de que parto desde el mismo punto de partida. Todas las escenas van a partir con 8 subdivisiones en todas partes. A partir de ese punto vamos a establecer la cantidad de anti-aliasing. Ya os he dicho aquí que en este caso son 8 subdivisiones de anti-aliasing. Luego vamos a ver cómo aquí podemos jugar con cierto margen si no queremos pasar tiempo averiguando las necesidades de nuestra escena, pero eso evidentemente va a repercutir en un pequeño incremento en los tiempos de render. Para configurar la cantidad de muestras secundarias tenemos la opción de Min Saving Rate. Si no recordáis los conceptos que vimos en los 3 tutoriales sobre V-Ray, os recomiendo que los repaséis porque no voy a repetirlos porque ya han sido explicados de sobra. Pero es importante que recordéis que tenemos que marcar la opción de Dividends and Subdivisions para poder utilizar Min Saving Rate. Y Min Saving Rate es un control que nos permite configurar todas las muestras secundarias de la escena de una sola vez, en un solo botón. Con esto controlábamos las mínimas y con esto controlamos la cantidad total o máxima de muestras secundarias. Por ejemplo, si yo sé que esta escena necesita aproximadamente 4000 muestras secundarias de iluminación global, porque ya he hecho esas comprobaciones, voy a activar la iluminación global, y veo que ahora de momento, con la configuración que he puesto en mi motor, porque he bajado mucho el anti-aliasing, pensad que si yo dejo esto en 100, como viene por defecto, no me estoy beneficiando del conocimiento que tengo sobre la escena. Yo ya sé que no necesita 100 mi escena, sé que el máximo que necesita es 8. Si dejo 100, efectivamente el motor va a limpiar eventualmente la escena, pero a costa de un posible supersampleo bestial en algunas zonas de mi imagen y por consiguiente un incremento en los tiempos de render. De manera que nosotros vamos a poner aquí el anti-aliasing que necesita nuestra escena, que en este caso es 8. Y como veis, eso nos da un resultado que son muy pocas muestras secundarias, que se va a traducir en muchísimo ruido en nuestra escena. Vamos a hacer un pequeño render región para que lo podáis ver. Vamos a renderizar, por ejemplo, una de las zonas más conflictivas de esta imagen, que es esta parte de aquí, donde más muestras secundarias hacen falta. Entonces, si os fijáis, el sistema progresivo empieza a trabajar y cuando alcance los topes que le hemos puesto, que en este caso son, bueno, vamos a quitar esto, que en este caso eran 8 de anti-aliasing, 1 minuto y un máximo de 128 muestras, él se para. Y como veis, tenemos una gran cantidad de ruido. Porque no tiene el motor un tope suficientemente alto como para llegar a la cantidad necesaria de muestras secundarias. Ya vimos que lo podríamos configurar independientemente en cada material, en cada luz, etcétera, e ir aquí subiendo las opciones hasta conseguir el resultado que queremos. Pero eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es controlar desde este botón de aquí todas las muestras secundarias. Entonces podemos ir incrementando el Min Saving Rate y veis cómo vamos incrementando la cantidad de muestras secundarias de nuestra escena. Yo lo voy a incrementar hasta el valor que a mí me interesa, que en este caso es 64 o 128. 64. Con 64 en Min Saving Rate tenemos un mínimo de 64 muestras en todos nuestros píxeles y un máximo de 4096. Hemos establecido unos márgenes muy grandes porque el motor de render puede moverse dentro de unos márgenes muy amplios, desde 64 hasta 4096, pero no tenemos un margen superior muy elevado como nos pasaba cuando utilizábamos otros sistemas de optimización, como por ejemplo Adaptive. Eso va a impedir que los tiempos de render se disparen por un error nuestro. Una vez que hemos establecido estos dos parámetros, lo único que nos queda por establecer es el noise threshold, o lo que sería lo mismo, cuánta cantidad de ruido queremos que tenga nuestra escena. Si lo dejamos como está ahora, en 0, sería lo mismo que tener Fixed 8
con 4096 muestras secundarias. Pero eso no es lo que nos interesa. Nos interesa cierto grado de adaptabilidad. Y esta de aquí hemos visto que no va a afectar a nuestras settings. ¿Veis? Aquí sigue poniendo exactamente lo mismo. La adaptabilidad del sistema progresivo la vamos a controlar con este Noise Threshold. El Noise Threshold que podéis utilizar como referencia pues es para una imagen que no va a recibir postproducción grande, o sea que no vais a aumentar la luminosidad general de vuestra escena. Un valor de 0,0039 es ideal, que nos da un total de 256 tonos intermedios entre el ruido posible. Cuando haya un ruido que tenga más de 1 partido 255, el motor de render va a considerar que necesita más muestras. Pero si vais en postproducción a hacer que vuestra imagen se vea más luminosa, o sea, si vais a aumentar la exposición, cosa que no es recomendable, yo os recomiendo que normalmente trabajéis con la exposición que vais a utilizar después, pero si no va a ser así, tal vez podéis bajar el Noise Threshold hasta la mitad, que sería, en este caso, pues 1 partido por 512. Y eso os da el doble de margen en postproducción. Podéis subir la exposición de vuestra imagen un paso completo sin que se vaya a notar ningún ruido aparente. Yo lo voy a dejar en 0,039 porque la exposición de mi imagen está ya correcta. Y con esto habríamos configurado nuestro motor de render y tendríamos la garantía de que el sistema progresivo va a trazar en todos los píxeles de nuestra imagen de 1 a 8 subdivisiones de anti-aliasing y en este caso de 16 a 4096 subdivisiones secundarias. Muestras secundarias, perdón. Y no hay posibilidad de que se tracen más en ninguna parte. Entonces vamos a hacer un render de esa zona. Y esto nos daría como resultado un render con el nivel de ruido que nosotros hemos configurado aquí. Como veis es extremadamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestro render en Progressive, definir el anti-aliasing de nuestra escena, definir las muestras secundarias y poner aquí 0 para asegurarnos de que no hay ningún material con demasiadas muestras o una luz con demasiado pocas muestras, etc. Y con eso controlaríamos todos los renders que nos pudiéramos encontrar. Tal y como yo lo he hecho ahora, fijaros que he puesto un anti-aliasing relativamente bajo y he puesto un min saving rate relativamente alto. Tenéis que tener en cuenta que al hacer esto, los pases de mi sistema progresivo van a ir despacio. O sea, yo no voy a ir viendo cómo los pases avanzan muy rápido y eso puede hacernos pensar que el render está yendo más despacio. Pero pensad que como se van a trazar menos cantidad de pases totales, el resultado al final va a ser el mismo en cuanto a ruido, pero va a ser más rápido, porque va a utilizar menos anti-aliasing. Esto ya lo vimos en los tutoriales anteriores. Entonces no cometáis el error de pensar que poner aquí en min saving rate valores más pequeños, como visualmente parece que va más rápido, porque los pases transcurren más deprisa. Si vais a utilizar anti-aliasing bajo, no podéis poner también min saving rate bajo, porque entonces la cantidad de muestras resultantes va a ser siempre insuficiente. Evidentemente, para poder establecer un anti-aliasing muy bajo, tenéis que conocer perfectamente la escena y el motor de render. Por esa razón, si no queréis pelearos con el motor de render, si no queréis tener que andar averiguando en cada escena cuál es el anti-aliasing exacto, lo que recomiendan desde V-Ray es que utilicéis unos márgenes más grandes. Si ponéis un anti-aliasing donde casi todas las escenas que os podáis encontrar van a entrar dentro de este rango de anti-aliasing, algunas tendrán menos, otras tendrán justo este, pero no va a haber una escena que tenga muchas más necesidades de anti-aliasing que esta. Bueno, puede ocurrir, pero es muy raro. 32, generalmente, para la mayoría de trabajos, a no ser que sea una situación muy especial, es suficiente de anti-aliasing. De esta manera, si no queremos perder tiempo optimizando nuestra escena, podemos poner un anti-aliasing que funcione en casi todas las situaciones. ¿Qué problemas tiene esto? Pues que como estamos sacrificando optimización, o sea, no estamos optimizando al máximo la escena, esto se va a traducir en un incremento en los tiempos de render. Evidentemente, si yo pongo aquí un anti-aliasing mucho más alto, si mantengo el nivel de min saving rate que tenía antes, las muestras secundarias se me disparan enormemente. Por eso la configuración que recomiendan es que pongamos aquí valores de 6, 8, que si os fijáis, pues son valores que nos permiten tener suficientes muestras secundarias. Si vais a utilizar un anti-aliasing alto, como 32 por ejemplo, no os paséis de 6 u 8 en min saving rate, porque es muy raro que una escena necesite tantísimas muestras secundarias. Ya os digo, evidentemente puede darse el caso,
pero no es lo más normal. De manera que podemos decir que una configuración universal, por así decirlo, que va a funcionar en prácticamente cualquier situación, si bien no nos va a dar la máxima optimización, pues nos va a dar muy buenos tiempos de render y no vamos a tener que pelearos con el motor, que sería 1.32 y aquí 6 u 8, dependiendo de cada escena. Yo incluso diría que 1.16 es más que suficiente para visualización arquitectónica, por ejemplo, donde no hay normalmente unas grandes necesidades de anti-aliasing, a menos que utilicemos, por ejemplo, profundidad de campo, motion blur, etc. Si utilizamos 1.16, pues tenéis que tener en cuenta que para conseguir el mismo nivel de muestras secundarias, seguramente vamos a tener que trabajar aquí con valores un poquito más grandes, como por ejemplo 16 o 32, ¿de acuerdo? Depende de cada escena. Entonces tenéis dos opciones: o investigáis vuestra escena y estudiáis el motor de render para optimizar las escenas al máximo y de esa manera definir anti-aliasing y muestras secundarias, o ponéis valores genéricos que os funcionen en la mayoría de vuestras escenas y no os preocupáis mucho de la optimización. Ya os digo, para visualización arquitectónica 1.16 y jugar aquí entre 16 o incluso puede ser menos dependiendo de la escena, porque 4000 son bastantes. Entre 8 y 16 o 32 pues andará prácticamente cualquier escena con la que podáis encontrar. Lo que podéis hacer es muy sencillo: ponéis estos parámetros, hacéis una región de la zona más difícil de vuestra escena y si sale limpia, le dais a render y tenéis la garantía de que todas saldrán bien. Esta metodología, como es una metodología completamente adaptativa, es posible que tenga unos niveles de ruido ligeramente superiores a la metodología que yo os comenté anteriormente, que era Fixed y un min saving rate muy alto, que es la que yo solía utilizar hasta hace poco. Esa es una metodología que sigue siendo muy sólida, sigue funcionando muy bien y nos sigue garantizando niveles de anti-aliasing y de muestras secundarias increíblemente buenos en tiempos prácticamente idénticos a esta otra metodología. Para que terminéis de familiarizaros con la metodología, lo que vamos a hacer es que vamos a configurar esta escena desde cero y vamos a imaginarnos que no sabemos nada de la escena. Lo primero que hacemos es que activamos nuestro Bitrate 3.2, establecemos nuestro sistema como Progressive y definimos qué cantidad de anti-aliasing necesita nuestra escena. Vamos a suponer que no queremos perder tiempo averiguando qué anti-aliasing necesita esta escena. Pues vamos a probar con un valor de 16, que ya os digo, para la mayoría de situaciones, si no tenemos profundidad de campo, motion blur, es una escena arquitectónica, por ejemplo, normal y corriente, o una escena normal en casi cualquier situación, con 16 es más que suficiente. Vamos a ponernos 16 para no tener que andar pensando mucho. Quitamos el límite de tiempo, porque no queremos que lo que defina el tiempo de render sea este límite, y establecemos la cantidad de ruido que queremos que tenga nuestra imagen. En este caso vamos a establecer un nivel de ruido suficiente para una imagen que no va a llevar en postproducción un incremento de su exposición. Esto es suficiente. El siguiente paso sería averiguar cuántas muestras secundarias necesita nuestra escena. En este caso pueden darse dos situaciones diferentes: si estamos utilizando Brute Force o si estamos utilizando Irradiance Map. Para asegurarnos de que nuestra escena parte desde el punto original o de una configuración que vamos a llamar por defecto, porque imaginaros que esta escena nos puede haber llegado de un compañero de trabajo o puede ser una escena vieja que hace mucho tiempo que no revisamos y no recordamos muy bien cómo está configurada. Para evitarnos cualquier posible problema vamos a desactivar en Global Subdivision, lo vamos a poner en 0 y eso nos da una escena por defecto, con todas las subdivisiones en 8. Acordaros que esto solamente es así si ponemos exactamente 0. Si ponéis 0,1, por ejemplo, ya sí estáis afectando a todas las subdivisiones, incluidas las de Irradiance Map, y no estáis consiguiendo el efecto que necesitamos. ¿De acuerdo? Es importante que aquí pongáis exactamente 0 para conseguir resetear vuestra escena a los valores por defecto. Para conseguir averiguar cuáles son las necesidades de muestras secundarias de nuestra escena, o lo que sería lo mismo, qué valor tenemos que poner en min saving rate, tenemos dos posibilidades. Una sería, si voy a utilizar Brute Force, haría un render región de la parte más problemática de mi escena, que en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo. Podéis hacer un render previo si queréis, pero bueno, como yo ya conozco la escena, pues sé que una de las zonas más conflictivas es esta de aquí arriba. Entonces yo parto con mis valores por defecto y hago un render de pruebas para ver si consigo eliminar el ruido de mi escena. Se pone a renderizar el sistema progresivo y como veis, pues transcurre muy rápido porque
en cada pase de anti-aliasing solo hay 2 muestras secundarias. Luego esto va muy rápido. Pero es lo que os decía antes. Fijaros que aunque parece que va muy rápido, en realidad se refina muy despacio el ruido. Porque solo se trazan 2 muestras secundarias por cada muestra de anti-aliasing. Y eso hace que necesitemos muchos pases y que al final tengamos un montón de ruido. Entonces lo que vamos a hacer en lugar de hacer esto es que vamos a incrementar mean sampling rate. Vamos a probar, por ejemplo, con un valor de 8 para empezar. Que esos son un máximo de 2000 muestras secundarias. Y vamos a repetir nuestro render. Vamos a hacerlo más pequeño para tener que esperar un poco menos. Y pasa lo mismo, se calculan nuestros pases progresivamente y ahora van un poquito más despacio porque en cada pase se están trazando en lugar de 2, 8 muestras secundarias. Pero como vais a ver ahora dentro de un momento, el ruido es mucho menor. Vamos a quitar este marco para que veáis que se va refinando mucho más. Y al final, por un mismo número de pases, tenemos la mitad de ruido o muchísimo menos ruido como estáis viendo aquí en la imagen. Entonces, dejamos renderizar nuestro pase hasta que termina y si ya no queda ruido, hemos establecido que nuestro margen de muestras secundarias sería exactamente este, de 8 a 2048. Ya os digo, yo ya conozco la escena y sé que son 16. Pero veis que realmente solamente tendríais que hacer esa prueba, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengáis la experiencia suficiente, conozcáis vuestras escenas y conozcáis el nivel de ruido que queréis ofrecer, va a ser muy sencillo, porque simplemente os vais a tener que fijar más o menos en estos números y vais a saber que vuestras escenas rondan normalmente entre una cantidad determinada de muestras secundarias y no tendréis que hacer ninguna prueba. Si ya hemos establecido nuestras muestras primarias y nuestras muestras secundarias, ya podríamos lanzar nuestro render. Voy a hacer un render general para que veáis el resultado. Y este sería nuestro resultado, que es una imagen con el nivel de ruido que hemos establecido en el noise threshold, que en este caso es suficiente para mi imagen. Si quisiera menos ruido, tendría que hacer exactamente lo mismo, pero bajar mi noise threshold. Es importante que penséis que este valor de adaptabilidad, el que tenéis aquí, no afecta a nuestra escena a menos que los valores de mean sampling rate sean superiores a los valores de mean samples. Normalmente no suele ocurrir eso, pero puede ocurrir si empezáis a optimizar vuestras escenas, por ejemplo, y acabáis con una escena con muy poco anti-aliasing, que tengáis que subir mucho este valor y entonces esta adaptabilidad entra en juego, porque tenéis una cantidad mínima y una cantidad máxima diferente, lo podéis ver aquí. Entonces, por cada muestra de anti-aliasing se tiene que comprobar si son suficientes muestras. Normalmente, sobre todo si utilizáis brute force, no va a haber ninguna zona de la escena que requiera tan pocas muestras secundarias. De manera que podéis evitarle al motor de render ese trabajo anulando esta adaptabilidad. Como veis, anular esta adaptabilidad no tiene una repercusión muy importante. Cambiamos de un margen de 16 a 4096 a un margen de 64 a 4096, que es un margen ridículo. Pero le hemos evitado al motor de render tener que pensar qué pasa con las muestras secundarias cada vez que traza una muestra primaria. Y eso a veces va a reducir los tiempos de render. Ya os digo, este parámetro en el sistema progresivo no es que tenga un gran efecto, porque solamente entra en juego cuando este valor es muy alto. Y es raro que sea así, a menos que ya conozcáis el motor y empecéis a optimizarlo cada vez más. Pero si por la razón que sea ocurre, pues para que sepáis que esta adaptabilidad entra en juego cuando el valor de mean samples es menor que el mean sampling rate. A partir de este punto, si tenemos, por ejemplo, si queremos renderizar con Irradiance Map en lugar de con Brute Force, también lo podemos hacer. No hay ninguna diferencia. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que una escena con Brute Force generalmente, no siempre, pero generalmente, requiere más muestras secundarias que una escena con Irradiance Map. Porque en una escena con Brute Force, toda la iluminación son muestras secundarias. Mientras que con Irradiance Map tenemos un mapa precalculado. De manera que, por ejemplo, cuando queramos establecer la necesidad de muestras secundarias de una escena con Irradiance Map, en lugar de fijarnos en la zona más difícil de iluminación global, que será la zona más oscura o la zona donde llega menos luz indirecta, nos fijaremos en el material más difícil de la escena. Por ejemplo, esos metales con un glossiness muy bajo, esas maderas con un glossiness muy bajo, haremos una pequeña región en esos materiales que son los más difíciles de la escena. Iremos subiendo mean sampling rate hasta que ese material quede limpio y entonces renderizaremos nuestra imagen final. Ya os digo, para empezar os recomiendo en
en infoarquitectura, un valor de 1.16, un noise threshold de 0,39 o si queréis todavía menos ruido 0,002 y un min saving rate de 16 para empezar y luego irlo subiendo en función de las necesidades de cada escena. Con esto vais a tener buenos resultados en la mayoría de escenas y no vais a tener que pensar demasiado en la configuración de vuestro motor de render. Como siempre os digo, eso, en mi opinión, no es justificación para no conocer el motor de render. Siempre va a ser mejor que lo conozcáis y que tengáis la capacidad de que cuando se presente esa situación especial que no encaja dentro de estos settings, porque va a ocurrir, sepáis cómo solucionarlo y no tengáis un problema que de repente os supere. Por último, vamos a ver otra incorporación de Bitrate 3.2 que también nos permite configurar un poco mejor nuestro motor y hacer que esta metodología sea todavía más interesante. Esta metodología está muy bien para configurar una escena que tiene unos requisitos bastante contenidos de muestras secundarias, pero puede darse el caso de que en una escena de repente haya un solo elemento muy pequeño, imaginaros, no sé, una silla, un elemento muy pequeño en nuestra escena que tiene unas necesidades de muestras secundarias desproporcionadas, muy por encima de las de toda la escena, por ejemplo. En ese caso no nos interesa configurar estos márgenes para que ese elemento entre dentro de ellos, porque estamos obligando a generar unos márgenes muy altos. Lo que podemos hacer en esa situación es seleccionar el elemento que nos está dando problemas o ese elemento que requiere demasiadas muestras, que una vez que aprendáis a configurar vuestros materiales, etcétera, no debería de ocurrir muy a menudo, pero puede ocurrir. Y dentro de las propiedades de Bitrate tenemos la posibilidad de establecer un multiplicador independiente por objeto. Ya no por material, sino por objeto. Un objeto puede tener el mismo material que otro, pero pues por la posición en la que está o por lo que está reflejando, puede tener más necesidades de anti-aliasing. Entonces podemos, como última etapa del proceso, modificar este multiplicador para incrementar la cantidad de subdivisiones que recibe ese objeto o para disminuir la cantidad de subdivisiones que recibe ese objeto. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos en nuestra escena un elemento que es todo anti-aliasing, que prácticamente no necesita muestras secundarias y que solo necesita anti-aliasing. Como puede ser, por ejemplo, la vegetación. La vegetación, cuando no la estamos viendo en primer plano, el césped, las hojas o una textura muy detallada, solamente requiere anti-aliasing, porque prácticamente todo son líneas de contraste. No hay grandes necesidades de muestras secundarias. Sin embargo, si nosotros no reducimos el multiplicador de esos objetos, lo que va a ocurrir es que el motor va a trazar un montón de muestras innecesariamente. Entonces podemos reducir este multiplicador para aquellos elementos cuya prioridad sea el anti-aliasing, como puede ser, ya os digo, elementos muy finos, vegetación, césped, etc. Y aumentarlo para aquellos elementos que requieran más muestras secundarias y menos anti-aliasing, como puede ser, por ejemplo, una superficie plana pero con un glossiness muy bajo. Ya os digo, este sería como el último toque si queréis añadir una mezcla entre lo que teníamos antes con el sistema adaptativo y lo que tenemos ahora con el sistema progresivo. Es, por así decirlo, lo mejor de los dos mundos. En resumen, esta es una metodología de trabajo que le resultará interesante a aquellas personas que no quieren perder demasiado tiempo en optimizar sus escenas, pero están buscando una manera de reducir tiempos de render o de conseguir unos tiempos de render más o menos estables sin invertir demasiado tiempo en comprender y optimizar las escenas. Como siempre os comento, lo mejor que podemos hacer si queremos obtener los mínimos tiempos de render es comprender en profundidad el motor de render. Pero este sería un punto intermedio donde podemos configurar el motor de render muy rápido y tener una garantía de que más o menos la escena está bastante optimizada. Sería a partir de 1.16 como punto de partida, ya os digo, esto puede variar dependiendo de cada escena, pero si no tenemos motion blur, si no tenemos desenfoques, etc., es muy probable que con 1.16 sea suficiente e incluso con menos. Lo dejamos en 1.16 porque si todavía no tenéis mucha experiencia con el software, esto os da un margen para poderos equivocar, por así decirlo. Y vamos a poner como min saving rate un valor que va a variar entre 8 o 16, depende de vuestra escena. Si usáis Irradiance Map, seguramente con valores muy bajitos vais a tener suficiente. Y si usáis Brute Force, seguramente vais a necesitar un poquito más de min saving rate.
Tenemos aquí el Noise Threshold, que lo vamos a configurar como 0,0039 si nuestra escena no va a recibir grandes incrementos de exposición en postproducción, que es lo que yo os recomiendo. Y si creemos que vamos a hacer muchos incrementos de exposición, podemos reducir todavía más el ruido. Anulamos nuestras muestras en toda la escena con este parámetro de aquí y ya estaríamos listos para lanzar nuestro render. Progressive es el sistema que yo estoy utilizando ahora mismo para mis renders de pruebas, para mis previos y prácticamente para todo el trabajo antes del render final. No suelo utilizarlo muy a menudo en render final por algunos inconvenientes que personalmente pues considero que tiene el sistema progresivo, pero puede ser utilizado perfectamente como render de producción final si os encontráis a gusto con esta metodología. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y que lo compartierais con otras personas que consideréis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya resultado muy interesante y nos vemos en la próxima.